Vamos a continuar la serie de sermones expositivos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 1 y hoy día vamos a compartir los versículos 16 y 17. Yo no termino de admirarme de lo que el Señor hace, de verdad. Que justo hoy día en un culto donde vamos a estar unidos, estos dos versículos, hermanos, el centro es el corazón del Evangelio. Entonces, un comentarista decía por ahí, son el texto más maravilloso que se ha escrito alguna vez por algún ser humano, en este texto de estos dos versículos del 16 al 17, que nos va a desafiar, nos va a tocar para que realmente podamos saber qué es lo que queremos hacer como iglesia, qué es lo que tenemos que hacer como hijos y como hijas del Señor. En la serie se llama El glorioso Evangelio de Jesucristo y el mensaje de esta tarde va a parecer una locura, pero créanme que no le cambié, no tengo una Biblia distinta a la suya, pero el mensaje de hoy día se llama Me enorgullezco del Evangelio. ¿Ya? Y en el avance de esto le voy a explicar por qué le puse ese título y no me avergüenzo del Evangelio. Voy a leer los versículos 16 y 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra incapacidad para comprenderla. Reconociendo, Señor, que tus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero también confiando en tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Confiando en que tu Santo Espíritu hace que esta palabra brille en nuestros corazones. Porque, Señor, necesitamos escucharte. Necesitamos, Señor, que tú hables con firmeza a nuestro corazón. Necesitamos comprender estos versículos y ponerlos en práctica en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a sacarle el máximo provecho a este tiempo contigo. Y te pedimos, Señor, con mucha humildad, pero sabiendo, reconociendo tu fidelidad, que tú trates con nuestro corazón. Por Cristo el Señor. Amén. Tal como les explicaba a mis hermanos, estos dos versículos encontramos el corazón del Evangelio. Acá está resumido qué es el cristianismo, qué es el Evangelio, qué es lo que Dios nos ha mostrado a través de Jesucristo el Señor. Pablo nos muestra en este texto una de las preguntas más complejas de responder, que es ¿cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar en su presencia a un hombre como tú y como yo, injusto, y mantener intacta su justicia? Vuelvo a repetir, si nosotros logramos entender estos dos versículos, vamos a poder comprender cómo un Dios que es perfectamente justo puede perdonar y aceptar en su presencia a hombres injustos y mantener intacta su justicia. Como se lo escuché a un predicador una vez, el problema que tenemos es que Dios es santo y nosotros no. Ese es nuestro problema. Dios es santo, pero nosotros no. Si podemos entender esta enseñanza de estos versículos, nosotros vamos a entender de qué se trata el cristianismo. Pero más importante aún, vamos a poder entender lo que Dios hace a través de la obra de Jesucristo el Señor. Lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, su Hijo. Esta es la declaración más importante que jamás se haya escrito
este es el texto en la literatura humana que más importancia se le debiese dar. Pero contextualicemos para que hagamos un orden. Pablo escribe esta carta debido a que tiene el deseo de conocer a esta iglesia en Roma, esta iglesia que está en medio de la capital romana, en la capital del imperio, esta ciudad que era lo más importante en ese tiempo, del punto de vista político, del punto de vista económico, del punto de vista cultural, pero además era la cuna de la corrupción y los más grandes pecados. Pablo tenía muchas ganas de ver a esa gente y ver cómo el evangelio trastornaba y transformaba esa ciudad. Pero al no poder hacerlo, al no poder visitarlos, como vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Porque Pablo todavía estaba predicando y estaba evangelizando, envía esta carta. Y en esta carta él hace una declaración maravillosa de la verdad del evangelio y sus implicancias. En los primeros 15 versículos, Pablo introduce esta carta manifestando su deseo de verlos. Fíjense cómo termina el versículo 15 de este capítulo 1. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también vosotros los que estáis en Roma. ¿Sí? Pablo manifiesta ese interés de ir a verlo, pero continúa ahora dando un resumen magistral del contenido del evangelio, pero lo parte de una manera extremadamente rara, digámoslo así. Una forma muy extraña de comunicarlo. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo dice, yo quiero predicarles el evangelio, yo quiero ir a donde ustedes, quiero ir a hablarles el evangelio, quiero ir a mostrar el poder del Señor en este lugar. ¿Y saben por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio. Es una frase rara porque si lo miramos, por favor, solo desde la perspectiva humana, Pablo tenía bastantes razones para avergonzarse del evangelio, o por lo menos tener la idea de cambiar de trabajo, ¿no? Pablo había sido apresado en Filipo, expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco, colgado de una canasta por las murallas de la ciudad. Tuvo que ser escoltado para salir a salvo de la ciudad de Berea. Fue burlado en Atenas, fue considerado un imbécil en Corinto, fue apedrado y dejado como muerto en Listra, acusado de blasfemia en Jerusalén, donde casi lo mataron a golpes. De verdad que cualquier ser humano normal hubiera dicho yo me cambio de pega, ¿no? Todo eso. ¿Podría entonces Pablo decir yo no quiero saber más del evangelio? Por supuesto, humanamente hablando. Pero además, en esta parte de la historia, el cristianismo era muy mal visto en el imperio. Era considerado una estupidez. ¿Cómo los judíos iban a creer que la salvación de la gente iba a depender de un carpintero que había muerto crucificado? Que toda la salvación de la raza humana, que la salvación y la esperanza de la humanidad caía en manos de un judío que había sido enjuiciado y llevado a muerte de la forma más cruenta de ese momento, solo preparado para los malhechores más peligrosos y más criminales. Por eso es que Pablo, vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, que fue parte de nuestra lectura alternada, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El evangelio para los romanos, para la cultura greco-romana, era una locura. Era, de verdad, había que ser muy cauto para creer en ello. El evangelio para esa cultura era un insulto para la inteligencia. Por eso es que no es difícil suponer que los hermanos de Roma tuvieran la tentación
de no querer compartir con otros el Evangelio y avergonzarse de él. Y créame que muchos de nosotros no queremos compartir el Evangelio. Nos da vergüenza muchas veces compartir con otros lo que creemos. Hay cosas muy difíciles de soportar en la vida y una de esas es el rechazo y la vergüenza. Pero Pablo les dice, yo tengo años con deseo de ir a Roma porque yo quiero predicarles el Evangelio. Yo quiero ver cómo el poder de Dios transforma la vida. Y la razón por la que yo lo quiero hacer es que no me avergüenzo del Evangelio. Y aquí es una frase interesante, dice, no me avergüenzo. ¿Y por qué yo entonces a este sermón le puse, me enorgullezco del Evangelio? ¿Ah? Porque cuando yo digo, yo no me quedo quieto, ¿qué estoy diciendo al final? Que me muevo, ¿cierto? Yo no estoy sentado, entonces estoy parado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No es que no me avergüenzo, sino que yo estoy orgulloso de lo que el Evangelio es y lo que representa. Y no tan solo estoy orgulloso porque quiero predicarles el Evangelio, sino que además entrega 4 razones, hermano amado, que vamos a compartir en esta tarde para ¿por qué? ¿Por qué él se encuentra orgulloso del Evangelio? Y en primer lugar, porque el Evangelio es poder de Dios. Volvamos a nuestro Romanos 1 entonces. Romanos 1, 16. ¿Qué dice Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermano amado, Pablo sabía que este mensaje, aunque para algunos resultaba absurdo, era en realidad el poder de Dios para salvar a los pecadores. Si volvemos a nuestro texto, vamos a estar moviéndonos entre Romanos 1 y 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, versículo 24, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo tenía claro que el Evangelio era el poder de Dios, era la forma con que Dios trabajaba en los corazones de las personas. La palabra en griego que es traducida como poder es dunamis, que es de donde viene la palabra dinamita. Lo que Pablo está diciendo, el Evangelio es el poder explosivo de Dios, pero este no destruye, este construye, este transforma, este restaura, este hace algo nuevo en una persona que está fundamentalmente destrozada internamente, como tú y como yo, cuando estábamos sin Cristo. Éramos una vida que estaba completamente sin esperanza. Necesitábamos de esto, estábamos rotos, completamente rotos desde el asiento mismo de nuestro corazón, de nuestra personalidad, de nuestra mente, de nuestra vida. Así que cuando el Evangelio viene, ese Evangelio explosivo, ese poder explosivo de Dios, transforma esta vida destrozada a causa del pecado en algo maravilloso. Me enorgullezco del Evangelio, dice Pablo, porque no existe en el mundo ningún otro mensaje como que el Evangelio que logre hacer lo que el Evangelio hace en una persona. Y Pablo lo sabía por carne propia. Pablo sabía lo que era capaz de hacer el Evangelio, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo respiraba amenazas contra la iglesia cuando fue convertido por el Señor en Damasco. Hermano querido, Pablo no perseguía a la iglesia por ser una persona mala o querer dañar a otros. Pablo estaba convencido que ese Jesús de Nazaret era un impostor. Pablo era un estudioso de la palabra de Dios. Pablo dice, a mí no me engañan. ¿Cómo pueden decirme ustedes que el Mesías va a terminar en una cruz? Eso no existe porque en el Antiguo Testamento dice, maldito aquel que muera en un madero. ¿Cómo van a creer que yo, que soy fariseo, que estudié con Gamaliel, voy a creer que el Mesías va a estar en una cruz y va a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Ese no puede ser el Mesías y tenía que eliminarlos. Pero se encuentra con Cristo y Cristo resucitado y todo cambió para Pablo. Todo cambió. Y se dio cuenta que ese Cristo había tomado el lugar de otro. Y que no solamente había tomado el lugar de otro, sino que su Padre lo había reivindicado. El Evangelio lo transformó, cambió su perspectiva de vida a tal punto que a ese Jesús que aborrecía y a todos sus seguidores que él quería destruir, Jesús se transforma en la pasión de su vida y la iglesia el amor de su corazón. Pablo dice en el texto, y fíjense bien esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, vamos a Romanos 1:16 de nuevo, porque 1:16, porque es poder de Dios. No dice, no habla del poder de Dios, no relata del poder de Dios. No, dice claramente, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A través de la predicación del Evangelio, Dios obra en los corazones de hombres para traerlos a Él y transformarlos. Como lo hizo con usted y conmigo, hermano amado. Usó la locura de la predicación. Los trae a Él y los transforma. Hermano amado, el Evangelio es este bisturí láser que ahora, que te quita la catarata, ¿ah? Y te permite ver el Evangelio. Les voy a relatar algo que pasó el viernes. Venía de Santiago, tomé un Uber para irme al terminal y el caballero del Uber iba muy enojado porque en Santiago siempre la gente es muy calma, ¿ah? Venía muy molesto porque era hora del taco, no, aquí vamos, no, y nos vamos a ir por acá y tengo que ir al terminal. Sí, yo le puse ahí que al terminal, pero no lo voy a poder dejar en el terminal porque ahí hasta me para donde usted pueda, tranquilo, donde usted pueda. Y empezó y de repente dijo, ¿sabe? Subí una persona y me dijo algo que me hizo mucho sentido. La gente necesita creer en Dios. ¡Pum! ¿A quién le dijeron? ¿Y por qué? No, porque si uno se da cuenta que hoy día la gente no cree en nada, la gente anda enojada, anda molesta. ¿Y usted? No dije eso, no dije eso. Pero deben creer en Dios. Y ella me dijo que era creyente y de verdad me hizo mucho sentido. Dije, bueno, ¿y usted qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con eso? Porque si se dio cuenta que había que creer en Dios, la pregunta es, ¿qué va a hacer usted frente a esa pregunta? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Va a creer en Dios? ¿O va a seguir peleando con el taco y con todo lo que anda aquí dando vuelta? ¿Se dan cuenta cómo el Señor transforma? ¿Cómo el Señor usa? Ese caballero le cambió inmediatamente su forma de ver por un viaje. Y a lo mejor cuántas veces tú y no le hablaste, porque estabas dándole vuelta a los reels. Y no hablaste, no compartiste el Evangelio. Así podemos entender que ese Jesús que fue crucificado en debilidad no era otro que el Hijo de Dios, hermano amado. Ese que murió en una cruz no era más ni nada menos que la segunda persona de la Trinidad. Dios se hizo hombre para ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz. Y para que tengamos vida. Volvamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de Dios de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano, ¿cómo se va a salvar la gente? A través de la locura de la predicación. Tú y yo debemos predicar el Evangelio. Porque los judíos piden señales. Ay, si el Señor me resolviera este problema, yo creo. No, si pudiera salir de este problema económico, yo creo. No, si mi hijo o mi hija se sanara, yo creo.
No, los judíos piden señales. Los griegos dicen buscan sabiduría. Háblame del Señor, a ver, háblame de ese Jesús. Explícame tu cosmovisión. Los judíos piden señales, más los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ciertamente, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Hermanos amados, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que lo que este mundo considera una locura o una necesidad es el instrumento poderoso que usa Dios para salvar a los perdidos. Y aquí viene otra pregunta. Y esta palabra que se traduce como salvación significa liberación, ser rescatado a tiempo de un peligro inminente. Alguien dijo por ahí, si Jesús es la respuesta, entonces ¿cuál es la pregunta? ¿Salvos de qué? ¿De qué somos salvos? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Pero salvos de qué? ¿Se preguntó usted una vez? ¿Salvos de qué? Esta pregunta es extremadamente importante porque muchos buscan el Evangelio por razones equivocadas. Y lo peor es que muchos predican el Evangelio con razones equivocadas. Versículo 17, Romanos capítulo 1. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí está la respuesta. ¿Salvos de qué? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Hermano amado, el hombre se pasa la vida tratando de evitar esta verdad, evitando llegar a esta conclusión evidente. ¿Cuál es? Que existe un Dios al cual tú y yo vamos a tener que rendirle cuentas. Esta es una verdad. Hay gente que quiere eliminar a Dios o simplemente transformar a Dios en un viejito buena onda que te perdona todo. Pero la palabra de Dios dice que Dios es santo, es justo y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ahora bien, hablar de la ira de Dios para este siglo XXI resulta políticamente incorrecto. Hay gente que no puede entender que un Dios de amor pueda ser al mismo tiempo tener ira. Y el problema es que la gente entiende la ira como esa rabia ciega que te controla y que te hace hacer barbaridades. Pero la ira de Dios es fundamentalmente, la ira y el amor no son incompatibles. Es imposible amar sin sentir indignación cuando se daña lo que amamos, ¿no? ¿Usted acaso no le da rabia? ¿No se indigna cuando hay injusticia? ¿O no? Cuando vemos que la gente hace lo que se le ocurre y no pasa nada. Y como que nadie se da cuenta de eso. ¿Le da rabia a usted? ¿Sí? ¿O soy yo el único pecador que hay aquí? ¿Le da rabia eso que la gente hace y como que entre más recursos tiene como que da lo mismo? ¿Ya? Bueno, multiplique eso por el infinito y va a tener una mera relación de cómo Dios siente contra el pecado, de lo que Dios siente contra el pecado. Para Dios la ira es una justa indignación por el pecado y su obligación de darle al pecado el castigo que se merece. Porque Dios es perfectamente santo y perfectamente justo. Hermanos, es que nuestro problema es que nosotros anhelamos que otros reciban lo que sus acciones merecen. Y por favor, con todo el yugo de la ley, ¿ah? Con todo el poder de la ley. Pero anhelamos en nuestro corazón la esperanza de que Dios haga vista gorda con los nuestros. ¿Qué pasaría si Dios hiciera vista gorda con los pecados del mundo? ¿No se transformaría en el juez más corrupto del universo? De saber que hay gente que peca constantemente y que no recibe nada
en relación a su pecado? Hermanos amados, de manera que la razón por la que necesitamos el Evangelio, escuche esto por favor, no es porque usted se sienta solo. Usted no necesita el Evangelio porque tiene un vacío en su corazón, no. Usted no necesita el Evangelio para que el Señor le venga a ordenar la casa, el desastre que tiene. No es porque necesita que se mejore alguien de su familia. Usted necesita el Evangelio porque tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Ese es nuestro problema. Tenemos un serio conflicto con la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es nuestro problema. Por lo tanto, el único que te puede salvar de Dios es Dios mismo, a través de Jesucristo. Y Pablo dice aquí, está dejándonos en claro, la única forma de salvarnos de la ira de Dios es el Evangelio, pues la única solución provista de Dios para resolver este problema. Pero la segunda razón que Pablo da por qué no se avergüenza del Evangelio es por el alcance universal del mismo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pablo engloba aquí a toda la raza humana. Dice para todo aquel que cree y luego añade al judío primeramente y también al griego. Porque era la forma como los judíos. Los judíos dividían el mundo así en dos partes nomás. Los judíos y el resto. En este caso los trató como los griegos, también los trataban como los gentiles. Hay unas traducciones como la Reina Valera contemporánea que habla de los bárbaros. Al final era esa la forma que trataban a los que no eran judíos, los separaban así. Entonces, para todo aquel que cree, a los judíos primeramente y también al griego, Pablo aclara en este texto que existe solo una oferta de salvación para todo el mundo. Hermano, los judíos no se salvan de manera distinta a nosotros. Ni los del Antiguo Testamento se salvan de manera distinta a los del Nuevo. Ni los chilenos nos salvamos de manera distinta porque nosotros creemos que nos vamos a salvar de una manera distinta. No sé, tenemos esa capacidad de creer que somos más pillos que todos. ¿No? No, nos vamos a salvar de la misma manera porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La buena noticia es que ese Salvador está disponible para todo aquel que cree. En un sentido, el Evangelio es exclusivo. ¿Por qué? Porque proclama salvación únicamente en Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No es que el cristianismo es un camino más. No, es el único camino para llegar al Padre. Pero al mismo tiempo es universal porque está disponible para cualquiera que deposite su fe únicamente en Él. No sé, el otro día no me pasó algo que fuimos a comprar con mi señora. Y no sé si fue, no voy a decir la tienda mejor, no le voy a hacer propaganda a nadie. Pero fuimos a comprar y decía, oferta 50% de descuento. ¿Le ha pasado eso que usted va y dice, oh, buena, la mitad, esto es? Y va a la caja y le dice, no, porque esto era de verano y esto era solo para invierno. Y era una cuestión que no, era de invierno, pero no hicieron eso, ¿no? Bueno, hay gente que cree que el Evangelio tiene letra chica. No, mi amor, no hay una letra chica en el Evangelio. El Evangelio salva a un estafador como como Lázaro. Perdón, no como Lázaro, como Zaqueo, a un blasfemo y perseguidor de la iglesia como Pablo, a un moralista como Nicodemo. Es para todo aquel que cree que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Pero primero tienes que confesar tu pecado
y confiar únicamente en Cristo para tu salvación. Debes creer en Cristo y solo en Él. Debes dejar de descansar en tu decencia, en tu moralidad, en tu religiosidad. Debes descansar únicamente en Jesucristo. Voy a hablarle a este lado a los hermanos de Curicó. Hay también allá, pero para este lado hay más. ¿Se acuerdan acá arriba las sillas que teníamos, no? ¿Cuántos de nosotros nos sentamos en esa silla y las patas se nos abrieron? ¿O no? ¿Se acuerdan, no? Sí. Sobre todo lo que éramos más robustitos, era seguido que te sentabas en la silla y se abrían. Y ¡ay! Que hay ahí de espalda. O sea, nadie que va a una silla va y empieza, a no ser que eran de esas, se afirma y a ver primero si me aguanta, ¿no? Hermano, esto es lo mismo. Descansa en Jesucristo. Es la única provisión. No descanses en lo que tú puedes hacer. Nosotros debemos reconocer a Jesucristo. Debemos vivir por fe. Tenemos que reconocer que no podemos presentarle nada a Dios que nos garantice su favor. Hay hermanos que oran y que vienen a la iglesia para tratar de ganarse el favor de Dios. Hermano, tú ya tienes el favor de Dios. Dios te miró con ojos de amor. Hay hermanos que en vez de ayuno hacen huelgas de hambre. Hermano, no, si la oración no es para que tú hagas un gachito con Dios. No, tú oras sabiendo que Dios ha pedido que oremos, pero siempre se va a hacer su voluntad. La ventaja es que su voluntad es perfecta. Creer en Cristo de esa manera implica mucho más que un asentamiento intelectual de quién es Él y de lo que Él hizo en la cruz para salvar a los pecadores. La fe que habla en el Nuevo Testamento es un rendimiento de toda la vida, de tal manera que Cristo ahora es tu dueño, Cristo ahora es tu amo, Cristo ahora es tu Señor. Y Pablo lo entendió, dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso es que este tipo de fe viene acompañada de arrepentimiento. Lo que Pablo está diciendo entonces es que él no se avergüenza del Evangelio porque este mensaje actúa poderosamente en todo aquel que cree. En tercer lugar, ¿por qué no se avergüenza del Evangelio? Por la perfecta provisión que Dios nos da en el Evangelio. Mis hermanos y hermanas queridas, el correcto entendimiento de estos dos versículos dejó la revolución en la Edad Media. El correcto entendimiento generó el más grande avivamiento en la historia de la iglesia. Un monje alemán llamado Martín Lutero se le encargó enseñar la carta de Pablo a los romanos en la Universidad de Wittenberg. Él había sido estudiante de Derecho, así que tenía completamente claro la implicancia de la ley y qué pasaba cuando uno transgredía la ley. Y de hecho, le parecía muy raro que el Evangelio, porque cuando uno define Evangelio, el Evangelio es una buena noticia. Y a Lutero no le podía entrar eso que fuera buena noticia, porque Dios era santo y él no. Dios era justo y él no. ¿Cómo podía ser una buena noticia eso? Cuando Lutero comenzó a estudiar esta carta, estaba desesperado consigo mismo. Él no sabía cómo podía llegar a agradar a un Dios perfectamente justo. Hermanos, los que confesaban a Lutero veían acercarse a Lutero al confesatorio y le arrancaban, porque sabía que eran 4 o 5 horas pegados ahí. Y más de alguna vez Lutero salió y volvió porque se le había olvidado algo más. Estaba desesperado, Dios era justo y él no. Y no sabía cómo podía agradarlo. Pero la buena noticia es que Dios había entregado justicia a los que no tenían a través de Jesucristo el Señor. Lutero entendió lo que Pablo no está hablando aquí es del carácter justo de Dios, sino de la justicia que Dios provee como un regalo gratuitamente por medio de la fe a los que no tienen justicia. Es la justicia que viene de Dios hacia el pecador como un don de gracia por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo fue la pregunta que hice al inicio de la predicación? ¿Se acuerdan? ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo
aceptar en su presencia pecadores injustos y seguir siendo justo? La respuesta es una sola: Jesucristo. Eso es, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para cumplir a la perfección todas las demandas de la ley moral, para ir a una cruz, para pagar con su muerte lo que la ley demanda de sus transgresores, porque la paga del pecado es muerte. Fíjense lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe cómo llamaba a eso Lutero? El glorioso intercambio. Nosotros le entregamos y le transferimos a él todo nuestro pecado y lo llevó en la cruz, y él nos transfiere toda su justicia a nosotros. Y ahora cuando Dios te mira a ti, ve a Jesucristo. Eso es lo que está pasando. Somos declarados justos en el tribunal de Dios únicamente por medio de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros transferimos nuestros pecados, Él nos transfiere su justicia. ¿Qué es lo que se revela en el Evangelio? Que nosotros como pecadores jamás podremos llegar a la satisfacción de la justicia perfecta de Dios, porque Él solo puede ser plenamente satisfecho con una justicia que sea idéntica a la de Él. No con algo parecido a justicia. No. Lo único que puede satisfacer la justicia de Dios es una justicia idéntica a la de Él. Por eso que Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia sois salvos, y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tus buenas obras son como un trapo de inmundicia. Hermano, ¿se imagina que yo fuera al banco mañana y llevara la plata del Monopoly y le digo al cajero, ¿me abre una cuenta, por favor? O sea, me va a mirar y me van a llevar al manicomio, al tiro. ¿Cómo trae plata del Monopoly? Bueno, esas son nuestras obras. No sirven para nada. Es la fe en Jesucristo la que te salva. Y por último, la salvación. Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque la salvación que el Evangelio ofrece depende de Dios de principio a fin. Vamos a Romanos 1 de nuevo. Estamos terminando. Siempre le he dicho que hay 3 mentiras, ¿cierto? ¿Sí? 3 mentiras. Una, tengo abogado aquí, así que lo voy a decir despacito. Cuando el abogado te dice no te va a salir caro. Esa es la primera. No hay dentista aquí. La segunda es cuando los dentistas te dicen no te va a doler. Y la tercera es cuando el pastor dice que está terminando. Pero esto sí, la salvación, el Evangelio de principio a fin, volvemos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe. En el texto en el griego significa desde la fe y hacia la fe. La salvación descansa en Cristo y te lleva a seguir descansando en Cristo. Esto no parte en fe y sigue en obras. No, hermano amado, esto parte en fe y sigue en fe. Porque tú y yo constantemente debemos vivir en el océano del Evangelio, en arrepentimiento y fe, siempre. No paramos esto. ¿Y qué cita hace? Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. Dios le dijo al profeta, ¿y qué le dijo al profeta? Que aún en los momentos difíciles, aún cuando él no entendiera, él tenía que descansar en la fe en Dios.
Hermano, hay cosas que tú no vas a entender que te están pasando hoy día. Hay situaciones que van a venir que tú no vas a comprender. Hay dolores que tú y yo debemos pasar, pero hay algo que tú siempre tienes que entender. Dios sigue estando ahí. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue levantándote. La vida cristiana comienza con un acto de fe cuando descansamos únicamente en Cristo para salvación y continúa descansando por fe en medio de los retos y las dificultades que seguramente vamos a experimentar en nuestra vida. Y Dios usa ese mensaje con poder para cambiar corazones de piedra en unos de carne. Dios usa ese mensaje para que los pecadores vengan a Él y se reconcilien con Él por medio de la fe. Hermano querido, no te avergüences del Evangelio. Enorgullécete de Él, porque es poder de Dios, porque sigue transformando vidas. Hermano, mírate, mira al que está al lado, mira este lugar. ¿Alguna vez pensaste verlo así? ¿Y por qué? Porque Dios es fiel. Hermano, a pesar de nosotros, Dios sigue siendo fiel. No te avergüences del Evangelio. Es cierto, no es políticamente correcto predicar el Evangelio en este mundo pluralista y relativista, pero no hay otro mensaje que pueda salvar al hombre de la ira de Dios. Es el Evangelio. Y ese tú y yo somos responsables de predicarlo. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, muchas veces no hemos hablado. No sé si por vergüenza, por miedo. En fin, tú conoces nuestro corazón. Nos cuesta predicar el Evangelio. Nos cuesta comunicarles a otros lo que tú has hecho en nuestra vida. Pero queremos pedir tu ayuda. Queremos pedirte, Señor, que tú vengas a estremecer nuestro corazón. Que no nos dejes indiferentes frente a otro que necesita este mensaje. Porque es lo único provisto por ti para salvar al hombre. Señor, somos responsables. Necesitamos, Señor, llevar estas palabras a aquellos que están allá afuera. Porque no sabemos cuándo tendrán que presentarse ante ti y lo único que podemos poner a tus pies es el sacrificio de Jesucristo el Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice nuestra vida y permite, Señor, que podamos proclamar este bendito evangelio, que solo en Cristo hay salvación. En tu nombre lo pedimos al Padre. Amén.